Hola y sean bienvenidos al Libro del Ciervo. Hoy les traigo un video que tenía mucho tiempo deseando realizar, el iceberg de las devastaciones nucleares. Este video en particular no se trata solamente de accidentes, sino también de incidentes y de algunas pruebas y ataques nucleares realizados, como lo es también de algunas armas nucleares. Cabe destacar a que solamente agregué solo algunos conocidos. Si tú conoces alguna devastación nuclear, házmelo saber en la caja de comentario y lo anotaré para una segunda parte. Este iceberg está clasificado no solo por la cantidad de víctimas y afectados, sino también por la potencia de la devastación y la potencia del arma nuclear. Un accidente nuclear o incidente nuclear, dependiendo de la gravedad, se denomina a la emisión involuntaria y accidental de materiales radiactivos o un nivel de radiactividad susceptible de perjudicar la salud pública. Para medir la gravedad de un acontecimiento, existe una escala internacional, llamada escala INES. Clasificados de la siguiente manera. Nivel 0, desviación, sin significación para la seguridad. Nivel 1, anomalía. Nivel 2, incidente. Nivel 3, incidente importante. Nivel 4, accidente con consecuencias de alcance local. Nivel 5, accidente con consecuencias de mayor alcance. Nivel 6, accidente importante. Nivel 7, accidente grave. Chuck River, 1952. Una violenta explosión en diciembre de 1952 destruyó el núcleo del reactor y esto provoca la fusión del combustible nuclear disponible en Chuck River Laboratories, una instalación situada en Ontario, Canadá. A consecuencia de ello, miles de partículas radiactivas fueron expulsadas a la atmósfera y 1 millón de litros de agua fueron contaminados y evacuados muy cerca del río Ottawa. Afortunadamente no se lamentaron víctimas mortales ni heridos. Montes Urales, Unión Soviética. Tras una explosión de desechos radiactivos en una fábrica de armas nucleares soviéticas cerca de la ciudad de Kistin, las autoridades debieron evacuar a más de 10.000 personas del área contaminada, sin reportarse víctimas. Monticello, 1971. Más de 190.000 litros de agua radiactiva fueron a parar al río Mississippi, en el estado de Minnesota, Estados Unidos, cuando se desbordó el depósito de desechos del reactor. Algunas sustancias contaminantes entraron en el sistema de agua de la ciudad San Pablo, la segunda más poblada del estado. India Point, 1963. La fauna de los ríos cercanos a la central nuclear de India Point, en Estados Unidos, se extinguió y varios productos agrícolas se contaminaron a partir de un escape radiactivo ocurrido allí. Tybee Island B-47, 1958. La aeronave B-47 fue comisionada a una expedición que llevaba una bomba de hidrógeno de aproximadamente 3.400 kilogramos. A las 20 horas, la aeronave chocó contra un avión F-86. No se desplomó, pero pidió autorización para dejar caer la bomba en aras de perder peso, evitar una explosión. La bomba fue arrojada al mar con decenas de kilogramos de sustancias radiactivas. Días más tarde, un equipo de la Fuerza Armada de Estados Unidos determinó que el explosivo no estalló, aunque de haberlo hecho habría incinerado el territorio circundante, Savannah, Georgia. Idaho Falls, 1961. 3 de enero de 1961, 3 técnicos de la Armada estadounidense mueren en la planta de Idaho Falls, en un accidente con un reactor experimental. Fue el primer accidente nuclear en Estados Unidos. Uno de los procedimientos de mantenimiento requeridos indicaba que la barra principal de control debía ser retirada manualmente aproximadamente 3 pulgadas para someterla a su mecanismo automático de control, del cual había sido desconectada. Cálculos efectuados después del accidente estimaron que la barra de control fue realmente retirada de forma manual aproximadamente 20 pulgadas, provocando la explosión de vapor. Las 3 teorías más comunes propuestas para esta discrepancia son las de sabotaje o intento de suicidio por parte de uno de los operadores, retirada inadvertida de la barra de control principal, o un intento intencionado de mover la barra de control, para que se moviera más suavemente dentro de su alojamiento. Los registros de mantenimiento no aportan nada sobre lo que los técnicos estaban intentando hacer y por lo tanto la causa cierta del accidente es difícil que llegue nunca a saberse. Hay comentarios que sugieren que en el momento del accidente el operador estaba intentando reinsertar la barra de control para evitar la reacción descontrolada.
La investigación duró casi 2 años y los cables de flujo instalados de nuevo facilitaron información de importancia acerca de lo que sucedió en el núcleo del reactor. Núcleo de demonio, 1945. El 21 de agosto de 1945, en Nuevo México, se produjo el primer accidente nuclear. El físico estadounidense Harry Daghlian fue irradiado como resultado de un incidente crítico. El accidente ocurrió cuando se dejó caer un pequeño ladrillo de carburo de tungsteno dentro del núcleo de plutonio de una bomba en fase de desarrollo en etapa delta. El evento radioactivo que acompañó a esta reacción crítica fue la emisión de un intenso resplandor azul ionizante. Daghlian se asustó inmediatamente después de dejar caer el ladrillo e intentó retirarlo infructuosamente, muriendo 25 días más tarde. Proyecto Manhattan. Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica. No hubo otro científico más vinculado a la creación y al uso de las bombas atómicas durante la Segunda Guerra Mundial que Robert Oppenheimer. El físico teórico estadounidense fue el director del Proyecto Manhattan, que consiguió desarrollar la primera bomba atómica de la historia. Esta fue detonada en el desierto de Nuevo México, en una operación llamada Trinity, el 16 de julio de 1945, menos de un mes antes de que se lanzaran las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, en Japón, donde se estima que murieron entre 150.000 y 250.000 personas. Pero más tarde, Oppenheimer expresaría en repetidas ocasiones su pesar por el fallecimiento de las miles de víctimas en Hiroshima y Nagasaki. Incluso, 2 meses después de la explosión de las bombas, renunció a su cargo. Desde 1947 hasta 1952 fue asesor de la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos, desde donde abogó por el control internacional del poder nuclear para evitar la proliferación de armamento nuclear y frenar la carrera armamentista entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Además, se opuso fuertemente al desarrollo de la bomba de hidrógeno. Con todo, a Oppenheimer siempre se le recordará y conocerá como el padre de la bomba atómica. Checoslovaquia 1977. La central nuclear A1 de Jaslovské-Bonice sufrió un serio accidente durante la carga de combustible. El accidente, de nivel 4 de la escala INES, produjo amplios daños en el combustible y emisión de radioactividad en el área de la central. Como resultado, la planta fue apagada y está siendo desmantelada. Vandellós, 1989. Importantes difusiones en diversos sistemas necesarios para la refrigeración del reactor sucedieron en la planta de Vandellós, Tarragona, España, tras un incendio producido por un fallo mecánico. El accidente no provocó emisión radiactiva hacia el exterior ni la pérdida de vidas humanas. Sin embargo, las medidas exigidas por el organismo regulador nacional para corregir las irregularidades detectadas provocaron el colapso de la empresa. Explosión de Banbury. El escenario fue el terreno de pruebas de Nevada, parte de una reserva del Departamento de Energía de Estados Unidos, en donde se realizaron varias pruebas nucleares desde 1951 y donde ocurrieron varios accidentes. Sin embargo, probablemente el más importante fue el que ocurrió el 11 de diciembre de 1970 durante la serie de pruebas nucleares de la Operación Emery. La bomba llamada Banbury fue detonada, como se había diseñado, en un pozo con 275 metros de profundidad. El problema fue que la energía desprendida por la bomba abierto el suelo de una manera inesperada, lo que provocó que una nube de gases calientes y polvo radiactivo comenzara a salir 3 minutos después de la explosión, una situación de emergencia que duró horas. El invierno hizo más difícil la situación y la nube caliente se dispersó por sitios como Nevada, Idaho, Oregón y algunos sectores de Washington. Windscale-Sellafield, 1957. Un reactor de plutonio tuvo una fuga radiactiva que afectó un área de 500 kilómetros cuadrados y contaminó 5,6 millones de litros de leche en los tambos de Liverpool, Reino Unido. Tras 26 años del accidente, más de 200 casos de cáncer en la glándula tiroidea, sobre todo en niños, fueron registrados a causa de la catástrofe. Penny informó el 26 de octubre de 1957, 16 días después de apagar el incendio, y alcanzó 4 conclusiones. La causa primaria del accidente había sido el segundo recalentamiento nuclear del 8 de octubre, aplicado demasiado pronto y demasiado rápido. Test soviético número 219. Solo un año después, el día de Nochebuena de 1962, la Unión Soviética lanzó de nuevo otra de sus pruebas nucleares controladas, esta vez con un rendimiento de 24 megatones.
Se calcula que una bomba similar había quemado todo en 3 millas cuadradas a la redonda y habría provocado quemaduras a los habitantes situados en las 2.250 millas cuadradas circundantes. Tsurunga, 1981. Cerca de 45 trabajadores quedaron expuestos a la fuga de agua radiactiva acontecida durante las maniobras de reparación de la planta Tsurunga, en Japón. La filtración también contaminó el lecho marino de una bahía pesquera cercana. Erwin, 1979. Un escape de uranio altamente enriquecido contaminó a 1.000 personas con casi 5 veces la radiación que recibían en un año de la planta de Erwin, el estado de Tennessee, Estados Unidos. La bomba del zar. En octubre de 1961, la Unión Soviética hizo detonar la que se podría haber convertido en el arma nuclear más potente de toda la historia, con una fuerza 3.000 veces mayor que la de la bomba de Hiroshima. Afortunadamente solo se hizo a modo de prueba, pero, aún así, su explosión reventó cristales de ventanas situadas a 560 millas de distancia y provocó un destello que pudo verse a más de 600 millas. Y no es para menos, ya que fue una detonación de entre 50 y 58 megatones, casi el doble de la que se considera la segunda explosión más potente de la historia. De hecho, se calcula que una bomba de estas características podría haber provocado quemaduras de tercer grado a todos los seres humanos situados a 4.000 millas cuadradas en torno al centro de la explosión. 3 Mile Island, 1979. El 28 de marzo de 1979 amaneció con un accidente nuclear en la planta de 3 Mile Island, Pensilvania, Estados Unidos. Un fallo en un circuito provocó el escape prolongado de agua radiactiva, por lo que de inmediato se procedió a la evacuación del lugar y sus alrededores. No se lamentaron pérdidas de vida humanas, aunque unas 250.000 personas residían a menos de 8 kilómetros de la central. Con el tiempo varios niños nacieron con severas malformaciones genéticas. El costo económico fue muy alto, puesto que limpiar el reactor durante 14 años costó cerca de $975 millones. Tokaimura, 1999. En septiembre de 1999, una negligencia laboral en la planta de Tokaimura, en Japón, causó la fuga de uranio que le costó la vida a 2 personas por la exposición a la radioactividad. Otras 49 sufrieron daños graves y 438 resultaron afectados de alguna forma. Un error humano provocó una descontrolada reacción nuclear en cadena en una planta de procesamiento de uranio en Tokaimura, Japón. En el accidente fallecieron 2 empleados y obligó a permanecer encerradas a más de 300.000 personas. Mayak, 1957. En la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas existía una planta de reprocesamiento de energía nuclear conocida por el nombre de Mayak, donde en septiembre de 1957 tiene uno de sus más graves accidentes cuando un fallo en el sistema de refrigeración en un tanque de almacenamiento para desechos nucleares provocó una explosión. Hasta 600 kilómetros cuadrados y más de 250.000 personas ubicadas en más de 30 aldeas fueron afectados por la nube radioactiva. Por su magnitud, el accidente fue clasificado de nivel 6 en una escala de 7, según la escala internacional de accidentes nucleares. Por otra parte, el lago Karachay, ubicado a pocos kilómetros de Mayak, al sur de los montes Urales, fue utilizado como depósito de los desechos. La zona registró niveles de radiación extremos con alto peligro para la vida humana. Fukushima, 2011. Un terremoto de magnitud 9 provocó que los 3 reactores activos de la planta de Fukushima, en Japón, se apagaran automáticamente. Un tsunami de grandes proporciones, con olas de 14 metros alcanzó la central, inundando los motores diésel de agua salada. A consecuencia de esto, ocurrieron varias explosiones en los reactores nucleares, fallaron los sistemas de refrigeración y la triple fusión del núcleo liberó gran cantidad de radiación al exterior. El gobierno japonés evacuó a 150.000 residentes en un radio de 20 kilómetros. Gran cantidad de agua contaminada fue liberada en el Océano Pacífico durante y después del desastre. Según la Organización Mundial de la Salud, hasta el momento solo se ha registrado una muerte por cáncer vinculada al accidente, aunque no se descarta que en el futuro pueda aumentar esta cifra. Sin embargo, el proceso de reubicación de las personas para mantenerlas protegidas de las emisiones radiactivas causó un aumento de la mortalidad entre los adultos mayores y un incremento de las enfermedades mentales.
Un estudio del ISA Institute of Labor Economics asegura que, tras la pérdida del 30% de la producción eléctrica en el país por el colapso en Fukushima y el consecuente y proporcional aumento de las facturas en los hogares por la importación de combustible fósil, más de 1.200 personas murieron de frío entre 2011 y 2014. Chernóbil, 1986. Durante una simulación de un corte eléctrico se produce el aumento súbito de potencia en el reactor 4 de la planta de Chernóbil, Ucrania. Esto produjo el sobrecalentamiento del núcleo del reactor y la posterior explosión del hidrógeno acumulado en el interior. La atmósfera recibió 200 toneladas de material con una radiactividad equivalente entre 100 y 500 bombas atómicas similares a la lanzada en Hiroshima. Cerca de 31 personas fallecieron en los meses siguientes, 135.000 fueron evacuadas, 18.000 fueron hospitalizadas. La población sufrió enfermedades cancerígenas y malformaciones, mientras la flora y la fauna de Bielorrusia, desde Kiev hasta Gornel, fue contaminada. Un estudio de la Agencia Internacional de la Energía Atómica estima unas 4.000 víctimas mortales relacionadas con el accidente y otras 600.000 se han visto afectadas por la radiación. En 2016 se inauguró un nuevo sarcófago en forma de arco que cubre el reactor número 4 para contener la radiación durante los próximos 100 años. En el año 2000 se decretó el cierre definitivo de la planta. Y bien, antes de continuar con el último nivel del iceberg, me gustaría pedir que si te está gustando este video me ayudes con una suscripción, like o comentario, ya que eso me ayuda a seguir trayendo contenido a este canal y poder crecer más cada día. Y bien, sin mucho más que decir, continuemos con el último nivel del iceberg. Castle Bravo. Un poco menos sonado, esta tragedia tuvo lugar por la temeridad humana, incapaz de medir consecuencias. Ocurrió el 1 de marzo de 1954 en las Islas Marshall, una bomba termonuclear de hidrógeno que tenía por nombre clave The Shrimp, pero que se le conoce por ser la mayor explosión nuclear realizada por los Estados Unidos con el nombre de Castle Bravo. No pudieron prever las consecuencias. Un instante después de la detonación se formó una bola de fuego inmensa de casi 7 kilómetros de altura visible desde 450 kilómetros a la redonda. La explosión creó un cráter de 2 kilómetros de diámetro y 75 metros de profundidad, además de que la nube con forma de hongo que se generó alcanzó una altura de 14 kilómetros. La explosión fue 2 veces mayor a lo que esperaban, un error de los diseñadores de la bomba que trajo consigo que la contaminación radiactiva superara por mucho las previsiones y derivó en una catástrofe medioambiental. Algo que solo vino a hacer mucho peor el hecho de que fuertes vientos azotaban la zona en esos días. La contaminación radioactiva llegó hasta los atolales Rongelap y Rongerik, donde sus habitantes sufrieron por algo que desconocían, y aunque fueron evacuados rápidamente, un número significativo de personas murieron o sus descendientes han sufrido malformaciones congénitas por los altos niveles de radiación a los que estuvieron expuestos. Fue la primera bomba de su tipo que hicieron explotar y la más mortífera que se haya lanzado jamás. Para que te hagas una idea, digamos que se estima que fue 1200 veces más potente que la de Hiroshima. Ataque atómico sobre Hiroshima y Nagasaki. Probablemente has escuchado hablar de este, y como no, si fue un suceso que cimbró la historia de la humanidad. En pleno siglo XX las ciudades de Hiroshima y Nagasaki fueron bombardeadas por orden de Harry Truman, presidente en ese entonces de los Estados Unidos. Estos ataques fueron perpetrados el 6 y 9 de agosto de 1945 y pusieron punto final a la Segunda Guerra Mundial, como si hubiéramos tenido que estirar la liga a ese grado de barbaridad para acabar con una de las masacres más traumáticas del hombre. Los efectos en Hiroshima fueron devastadores. Se calcula que en Hiroshima fallecieron 105.000 personas y en Nagasaki 120.000, así, en un instante, como si la vida no fuera más que eso. Otras 130.000 resultados heridas. Pero la cuestión no solo es el daño momentáneo, sino a largo plazo, porque la gente siguió muriendo durante años por las consecuencias de la radiación. Estos son, hasta la fecha, los únicos ataques nucleares de la historia, y por eso tienen ese lugar en el imaginario de todos los que tememos que se vuelva a dar algo similar. Y bien, antes de despedirme me gustaría agradecerte por llegar hasta el final del video. También recordar que me podrías ayudar mucho suscribiéndote a mi canal, dando like, comentando y activando la campanita. Eso me ayudará a seguir creciendo y traer mejor contenido cada día. También te invito a seguirme en Twitter, donde dejo avances sobre mi canal. Actualmente no tengo muchos seguidores, pero espero usar más seguido la plataforma.
Y bien, ahora sí, sin mucho más que decir, me despido, muchas gracias a todos. Buenas noches.